This morning we're going to be talking about love. Esta mañana vamos a estar hablando del amor Specifically, Christ-like love. y específicamente el amor semejante al de Cristo. Turn to 1 Corinthians 10:31. Vayan conmigo a 1 Corintios 10, 31. Through 33, right? So, 1 de Corintios 10, de 31 al 33. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. So if you notice in verse 32, Entonces, si te fijas en versículo 32, we're told to give no offense to Jews or to Greeks. nos dice que no debamos ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, Or to the church of God. ni a la iglesia de Dios. Think about that. Piensa en eso. Give no offense. No seas tropiezo. You have the Jews and the Greeks, Tenemos los judíos y los gentiles. which would make up the world. Eso conformaría o consistiría del mundo. And you have the church of God, Y tenemos la iglesia de Dios, which is the church of God. que es la iglesia de Dios. And we're to give no offense. Y no debemos ser tropiezo. I mean, think about that. Ahora, piensa en qué significa. You think about trying not to offend Jews. Piensa en tratar de no ofender o ser tropiezo a un judío. I'm not trying to offend Greeks. Y no ofender a los griegos, a los gentiles. Well, one thing that might offend a Greek might not offend a Jew. O una cosa que podría ofender a un gentil, quizás no ofenda a un judío. Sounds pretty difficult to do. Entonces suena bastante difícil de lograr. You just think about in our world today. Y piénsalo en nuestro día, hoy en día, en nuestro mundo. People are so easily offended. Las personas son ofendidas tan fácilmente. I mean, this is the age of tolerance. Nosotros vivimos en la época de la tolerancia. You're not supposed to say anything that hurts anybody's feelings. No debieras decir nada que va a lastimar los sentimientos de otra persona. Everyone needs to be politically correct. Todo el mundo debe hablar de una forma políticamente correcta. And we're told to give no offense. Y se nos dice que no seamos tropiezo. In fact, in Arizona, they passed a law recently. De hecho, en el estado de Arizona, ellos pasaron una ley recientemente. This is actually a law. En verdad, esto es una ley. It is unlawful for any person with intent to terrify, intimidate, threaten, harass, annoy, or offend. Es ilegal para cualquier persona con la intención de aterrorizar, intimidar, amenazar, acosar, molestar u ofender. It's actually a crime to annoy or offend somebody. De hecho, se ha convertido en un delito fastidiar a otra persona o a molestar a otra persona. And here the scripture says, give no offense. Y aquí la Escritura dice que no seáis tropiezo. What, does this mean we can't preach the gospel? ¿Esto quiere decir que no podemos predicar el Evangelio? After all, we would say that much of the gospel is offensive. Después de todo, diremos que mucho que el Evangelio tiene es un tropiezo. I mean, think about some of the truths of the gospel. Piensa en algunas de las verdades del Evangelio. You are a sinner from birth. Tú eres un pecador desde el nacimiento. That offends people. Esto va a ofender a las personas. That means that children are sinners. Esto significa que hasta los niños son pecadores. That's offensive. Eso es algo ofensivo. It means that you've inherited a God-hating nature. Quiere decir que tú has heredado una naturaleza que odia a Dios. A sin-loving nature. Una naturaleza que ama al pecado. People don't want you to point out their sins.
La gente no quiere que tú destaques sus pecados. I mean, people actually intentionally hide their sin so that they can appear less sinful. De verdad las personas tratan de ocultar su pecado para que se vean más piadosos. And here we come telling them that you are a sinner from birth. Y aquí nosotros venimos a ellos con un mensaje que les dice, eres un pecador desde el nacimiento. You think that might offend some people? ¿Tú crees que esto acaso va a ofender a alguien? How about the fact that God only accepts perfection? ¿O qué tal de verdad que dice que Dios solamente acepta la perfección? Well, that's offensive. Eso es un tropiezo, eso es ofensivo. Because you know it means no matter how hard you try, you'll never be good enough to please God. Porque lo que esto quiere decir es, por lo mucho que trates de esforzarte, nunca jamás serás lo suficientemente bueno. It takes all the power away from you. Esto quita todo el poder de ti. You cannot help yourself. Tú no puedes ayudarte a ti mismo. Salvation isn't gained by working hard, being nice, or some religious activity. La salvación no se gana por trabajar muy fuerte, por echarle muchas ganas o por ser simpático por cualquier otra actividad religiosa. That drives people crazy. Y esto le vuelve a las personas locas. They hate that. No les gusta esta verdad. How you going to tell me I can't do anything? ¿Cómo tú me vas a decir que yo no puedo hacer nada? Offended. Quedan ofendidos. Ever think about how offensive it is to say that all men deserve God's wrath? ¿Alguna vez has pensado en el tropiezo que es decir que todos los hombres, toda la humanidad merecen la ira de Dios? What if you went into a restaurant and said everybody in here deserves to be shot? ¿Qué pasaría si entraras en un restaurante y dijeras, bueno, todos que están aquí merecen ser disparados? Think some people might be offended? ¿Creen que algunos van a quedar ofendidos? I mean, but what we're saying is even more offensive. Sin embargo, lo que nosotros estamos diciendo es aún más ofensivo. We're not saying you deserve a bullet. No estamos diciendo que tú mereces un balazo. We're saying you deserve the fiery anger of Almighty God forever. Estamos diciendo que tú mereces la ira ardiente del Dios Todopoderoso para una eternidad de eternidades. And they say, well, not my grandmother. She's really nice. She bakes cookies and she makes enchiladas. Y la persona responde, pero no mi abuelita, ella es muy simpática y ella hace galletas y enchiladas. Y... She makes tamales at Christmas for people. Bueno, ella prepara los tamales en las Navidades para todos. Everybody. No, todos. Yes, even you. Sí. No matter how nice or kind you are. Hasta tú inclusive, y no importa lo bonito que se veas o lo simpático que seas. The reality is you deserve the most intense corner of God's wrath forever. La realidad es que tú mereces el lugar de la más intensa ira de Dios por siempre. The gospel is offensive. El evangelio es un tropiezo. In fact, some of you might be offended right now. Y quizás algunos de ustedes estén ofendidos ahora mismo. But the scripture says that when people try to add anything to the gospel, like baptism or circumcision or good works, they remove the offense of the cross. Y las escrituras afirman que cuando alguno trata de quitar, cuando uno quiere, you said when someone wants to add those things. So cuando alguno quiere añadir algo al evangelio, como el bautismo o la circuncisión o las buenas obras, y quieren añadir eso al evangelio, están quitando la ofensa o el tropiezo del evangelio. Jesus commanded us to go and make disciples. We're commanded to go and preach the gospel, and we know that the gospel offends. So it can't mean we can't offend them in this way. Jesús nos mandó a ir y predicar el evangelio. Él nos dijo que fuéramos para hacer discípulos. Entonces sabemos que el evangelio ofende. Entonces es obvio que en este contexto no se refiere a no ofenderles a través del evangelio. So what does this mean? Entonces, ¿qué quiere decir? How are we to not give offense to the world or to the church? ¿Cómo debemos lograr de no ser tropiezo ni al mundo o ni a la iglesia? But he keeps going. Pero él sigue. Look at the verse 33. Miren al versículo 33. Just as I try to please everyone in everything I do.
como también yo en todas las cosas agrado a todos. If you had someone say, I always try to please everyone, Ahora, si alguien te dijera, yo siempre trato de agradar a todos, you say, oh, that's not good. tú vas a decir, pero eso no es bueno. That's a people pleaser. Tú eres uno que siempre quiere agradar a los hombres. People pleasers are not good. Y ese tipo no es bueno. It's constantly switching from one side to the other. Ese que constantemente está en un lado y luego en el otro. I'm going to try to please you. Voy a tratar de agradarte a ti Now I'm going to try to please you. y ahora voy a agradarte a ti. You know, like in Pilgrim's Progress. Como en el progreso del peregrino. I'm not sure if you've ever read it, but there's a character in there. His name is Pliable. No sé si algunos de ustedes han leído este libro, pero uno de los personajes en esta historia se llama Flexible. In 1 minute, he's on the side of this guy named Obstinate. Y en un momento él se encuentra en el lado de este otro tipo que se llama Obstinado. And he's trying to please him. Y está tratando de agradarlo a él. But then Christian starts talking. Sin embargo, empieza a hablar cristiano. I think I'm going to start pleasing you. Y dice, bueno, yo creo que voy a tratar de agradarte a ti ahora. And things start going rough. Y, pardon? Things start going rough. Y luego las cosas se vuelven muy difíciles. He says, I think I'm going to go back over here. Dice, no, yo voy a volver a este lado. People pleasers. Alguien que anda agradando a todos. And think of how impossible it would be to please everyone. Imagínate de cuán difícil sería tratar de agradar a todo el mundo. You know, if you were like me and you grew up poor, people make fun of you if you didn't have anything. Si fueras como yo y te criaras así pobre y no tenías mucho, la gente se va a burlar de ti. And then maybe you work hard and you get something and then people don't like you because they say you think you're too good. Y luego, después de mucho trabajo y has echado muchas ganas para lograr cosas, y luego la gente va a enojarse contra ti porque, bueno, te menosprecian. And students, you're in school and maybe your grades aren't that good, so the teacher doesn't like you very much. Y quizás niños están en la escuela y sus notas no son muy buenas y por eso los maestros no les caes bien. But then you work really hard and you get good grades and now the students don't like you. Pero luego te esfuerzas mucho para lograr mejores calificaciones, pero ahora los demás alumnos no te quieren. There's even a saying, you can't please everyone. Incluso hay un dicho que dice, no puedes agradar a todos. And yet Paul here says that's just what he's trying to do. Y aún así Pablo aquí dice que eso es precisamente lo que él está procurando hacer. Just as I try to please everyone in everything. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. Not just trying to please people at work No solamente tratando de agradar a las personas en el trabajo, or at home o en la casa, or at school, o en la escuela, but in everything I do. más bien en todo lo que hago. So we have so far give no offense to anyone, Entonces hasta aquí lo que hemos visto es que no debemos ser tropiezo a nadie, sinner or saint, ni al pecador ni al santo, and try to please everyone in everything that you do. y hemos de tratar de agradar a todos en todo lo que hagamos. So, wow. Entonces, ¿qué cosa es? So now we're going to get a better understanding of what he means and what we'll be looking at today. Entonces ahora vamos a obtener una mejor idea de qué él quiere decir aquí a través de lo que estudiamos hoy. So he gives the context of what he's talking about by saying, not seeking my own advantage, but that of many, that they may be saved. Y él nos da el contexto en el cual él dice esta afirmación cuando él dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. So his goal is, I don't want to give any offense to the world or to the church. Entonces su meta es, no quiero ser tropiezo ni al mundo ni a la iglesia. I'm going to do all that I can to please them by not seeking my own advantage for the purpose of them being saved. Y voy a hacer todo lo que me es posible para agradar a ellos, no buscando mi propio beneficio, sino el beneficio de ellos para que sean salvos. That the world would see Christ in me and turn to him. Para que el mundo vea a Cristo en mí y para que se vuelvan a Él. And that the church would see Christ in me and be encouraged to run harder. Y asimismo que la iglesia vea a Cristo en mí y esto les anime a los hermanos a proseguir adelante más fuertemente And make it to the end. para alcanzar al fin. So we know whatever he means by
means by giving no offense. The gospel is the reason. Entonces, sé lo que quiere decir aquí por decir no seáis tropiezo. Sabemos que el Evangelio no es la razón. There's certain things that we can do that can actually hinder the gospel. Y hay ciertas cosas que de hecho podemos hacer que pueden impedir el Evangelio. And we know that the context of this chapter in this immediate area has to do with eating foods offered to idols. Y sabemos que el contexto aquí en este capítulo, en su contexto inmediato, tiene que ver con comer ciertos alimentos y comer alimentos ofrecidos a ídolos. And injuring the conscience of another. Y el perjudicar la conciencia de otro. About giving up your freedoms for the sake of the gospel. Se trata de dejar atrás tus libertades por causa del Evangelio. Suffering for the sake of the gospel. Se trata del sufrimiento por causa del Evangelio. And then we have this last line that just brings it all together. Y por último tenemos esta última frase que junta todo. Be imitators of me as I imitate Christ. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. So the implication is not only that Paul has done this, but that he's following the example of Christ. Entonces la implicación que nos hace ver aquí es no ha hecho esto Pablo solamente, sino Cristo también hizo esto. Y él está siguiendo a Cristo. So now we have that groundwork. I want to look at these two realms. Entonces, ahora que hemos puesto ese fundamento, yo quiero que consideremos estas dos cosas, The world and the church. o estos dos ámbitos, el ámbito del mundo y el ámbito de la iglesia, And the love that we must have for both. y el amor que tenemos que tener por ambos. And obviously by the world, I mean the people in it. Y obviamente cuando digo el mundo, me refiero a las personas que se encuentran en el mundo. So let's begin looking at Paul's love for this wicked world. Entonces, en primer lugar, comencemos a considerar el amor de Pablo hacia este mundo malvado. So turn to Romans chapter 9, Así que vayan conmigo a Romanos 9, starting with verse 1. comenzando en versículo 1. And we're going to read through verse 3. Y vamos a leer al versículo 3. Romanos 9, 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. We know that this is the word of God. Nosotros sabemos que esta es la palabra de Dios. And we know that God is so involved in the perfect preservation of His word that He didn't even allow for stuff like memory lapses. Y sabemos que Dios lo ha hecho de una manera tan perfecta, preservar su palabra, que ni siquiera ha permitido la posibilidad de lapsos de memoria. Do you remember in 1 Corinthians chapter 1 when Paul was talking about these divisions in the church? ¿Ustedes recuerdan en 1 de Corintios, en el primer capítulo, donde Pablo está hablando de las divisiones que había en la iglesia? And he was saying that he was glad that he didn't baptize anybody. Y él estaba diciendo que estaba alegre de que no había bautizado a nadie, Except for Crispus and Gaius. salvo Crispo y Gayo. But then a few verses later, it's as if the Lord reminded him that he also baptized the house of Stephanus. Pero a unos versículos más adelante es como que el Señor le recuerda de que él sí había bautizado a la casa de Estéfanas. So the point is that God made sure that His word is perfectly true. Entonces el punto aquí es que Dios aseguró que su palabra iba a ser perfectamente verdad. It does not contain any falsehood. No contiene ninguna falsedad. And here in Romans 9, we have Paul saying three statements. Y aquí en Romanos 9, Pablo hace 3 declaraciones. He says, I'm speaking the truth. Dice, verdad digo, I'm not lying. no miento. My conscience bears me witness in the Holy Mi Spirit. conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. 3 times he's saying what I'm saying is true. 3 veces él dice, lo que yo estoy diciendo es verdad.
Now, what did he say? ¿Y qué es lo que dijo? Why give this grand introduction with all of these statements of what I'm about to say is very true? ¿Por qué él procura dar esta introducción tan grande acerca de las tres afirmaciones que él va a hacer? ¿Por qué él quiere decir tanto que son verdades? He says, I have great sorrow. Él dice que tengo gran tristeza. Not just sorrow, but great sorrow. No solamente tristeza, sino gran tristeza. You know there's a difference. ¿Sabes que hay una diferencia? Remember when I was young, one of my friends in school, his father was a policeman. He was killed in the line of duty, and we all went to the funeral. Cuando yo era un niño, pues yo recuerdo un amigo en la escuela, su padre era policía y fue matado y todos de la escuela fuimos al funeral. And looking at my friend as he's looking at his father in the grave, I Yeah. had sorrow for him. Y al mirar a mi amigo mientras él estaba observando a su padre siendo enterrado, yo sentí tristeza por mi amigo. But then years later, when I was digging the grave of my own father and seeing him put in the ground, I had great sorrow. No obstante, años después, cuando murió mi padre y tuvimos que enterrarlo a él, yo sentí una tristeza aún más grande. You can see the difference. Sorrow, great sorrow. Puedes ver la diferencia. Tristeza, gran tristeza. So Paul had a great sorrow. Y dice, Pablo tenía una gran tristeza. What else? And he said, an unceasing anguish in his heart. ¿Y qué más hay aquí? Y dice, y continuo dolor en su corazón. Unceasing. Un dolor continuo. So that means even when he's enjoying his fellowship, the anguish does not cease. Entonces, esto quiere decir que aún en momentos de convivio y compañerismo, su dolor no cesa. There are few things that can make people smile and laugh like little children. Bueno, hay muy pocas cosas que pueden hacer. I'm sorry, say that again, the whole thing. There are few things that can make people smile like little children as much. As much, okay. So hay muy pocas cosas que pueden hacerte reírte y sonreírte como los niños pequeños. And yet, even as Paul can be looking at little children play and smiling, there's still this unceasing anguish in his heart. Y no obstante, aún mientras Pablo puede estar jugando con niños o mirando a niños así y gozando de ellos, él aún que lleva ese dolor continuo en su corazón. Unceasing. Continuo dolor. We're told to pray without ceasing. It's the same idea. Se nos dice que debamos orar sin cesar, es la misma idea. It means without intermission. Significa sin intermedio. I don't know if you've ever watched some of the older movies. No sé si ustedes han visto algunas de las películas más antiguas Or if you've ever been to a play. o si han ido al teatro. And they have in the middle of it an intermission. Y en medio del teatro tienen un intermedio. It's a break in the flow of the program. Es una pausa en el flujo del programa. He's saying that in his heart there was no intermission from this anguish. Y él está diciendo que en su corazón no había ningún intermedio de este continuo dolor. What caused him such sorrow and anguish? ¿Y qué fue lo que le dio tanto dolor y tanta tristeza? He goes on to say some very shocking things. Pues él sigue diciendo y él llega a decir algunas cosas muy impactantes. Are you ready to be shocked? ¿Están listos para ser impactados? He says, I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my kinsmen according to the flesh. Él dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Does that shock you? ¿Eso te impacta? If not, maybe you don't understand what he's saying here. Y si no, a lo mejor no entiendas lo que él está diciendo aquí. So think of it this way. Ahora, piénsalo de la siguiente manera. Jesus is fully God, fully man. Jesús es plenamente hombre, es plenamente Dios. There is no one as powerful, as mighty as Christ. No hay nadie más poderoso, más fuerte que Cristo. He's God. Él es Dios. I mean, he laughs at volcanoes and floods and tornadoes. Él se ríe delante de volcanes y diluvios y tornados. The
The armies of this world together are less than a drop in a bucket. Los ejércitos de este mundo todos juntos son como nada. I mean, you think about what the great powers of this world do to threaten each other. Piensa en lo que los grandes poderes de este mundo hacen para tratar de amenazarse uno al otro. They say, I have a nuclear weapon, Bueno, alguno dice, pero yo tengo una arma nuclear and I'm going to shoot you with it. y te voy a disparar con esto. All the world could put together all their nuclear weapons and aim it at the heavens. Todo el mundo podría juntar todas sus armas nucleares y apuntarlas todas al cielo. And it would be a grain of sand coming against the sun. Y sería como un grano de arena comparado con el sol. Jesus is mighty. Jesús es poderoso. And yet, we see Jesus in such agony that he's sweating blood. Y aún así, miramos a Jesús en tanta agonía que está sudando sangre. Wait a minute. This is the God who tells the winds and the waves, stop. ¿Pero qué es esto? Este es el Dios que manda a las olas para que se calmen. This is the God who, when demons came in his presence, screamed out in terror. Este es el Dios que cuando los demonios entraron en su presencia, que gritaron en terror. And he's sweating drops of blood. Y está sudando gotas de sangre. He has such anguish. Tiene tanta angustia. Why? ¿Por qué? Because he was going to drink the cup of God's wrath. Porque él iba a beber la copa de la ira de Dios. And he knew about this wrath in such a way that it caused him to be in such agony that drops of blood came from his head. Y él estaba tan consciente de esta ira de Dios que él iba a sufrir en la cruz. Por eso estaba en tanta agonía, hasta sangrar gotas de sangre, hasta sudar gotas de sangre. Now why do I tell you that? Ahora, ¿por qué les comparto eso? Jesus is God and he knew what the wrath of his Father really was. Jesús era Dios y él sabía qué era la ira de su Padre. He knew the depth of suffering and pain that was coming, and he asked 3 times if there's any other way that this cup can pass. Él sabía del sufrimiento, el dolor que él iba a tener que sufrir, y por eso 3 veces él pidió que si era posible que se apartara esta copa de él. We don't ever see Jesus asking the Father to take anything away from him. En ningún otro momento vemos a Jesús preguntando al Padre que si era posible que se le quitara algo. But he knew the agony and the terror that is hell. Pero él sabía de la agonía y el terror del infierno. And if you don't know Christ, this is what awaits you right now. Y si tú no conoces a Cristo, esto es lo que te espera ahora. Paul, fully aware of what hell is, he says that he wishes that he could be cut off from Christ and accursed for the sake of his kinsmen. Y Pablo, completamente consciente de quién era Cristo, de quién es el infierno, y él dice que espera ser separado de Cristo por amor de sus hermanos. This is an amazing statement. Y esta es una declaración asombrosa. He had such a love for the wicked, such a love for sinners, that he would rather himself suffer hell so that they could be with Christ. Tenía un amor por los pecadores, un amor tan intenso por los malvados que él preferiría sufrir en su lugar, en el infierno, para que fueran salvos. These men were not believers he was talking about. Estos hombres de quienes él se refiere no eran creyentes. He says, my kinsmen according to the flesh, Pues él dice, mis parientes según la carne, my brothers in the flesh, mis hermanos según la carne. meaning the same nationality. Y esto quería decir de la misma nacionalidad. These were the God-hating, sin-loving, Christ-cursing Jews. Bueno, estos eran los que aborrecían a Dios, que amaban al pecado, y que esto también eran los... I'm sorry, repeat all that? I think I missed it. God-hating, sin-loving, Christ-cursing Jews.
Sí, estos eran los judíos que maldecían a Cristo, que amaban al pecado y que aborrecían a Dios. These were the same men who stoned Stephen, Estos eran los mismos hombres que apedrearon a Esteban, killed James. que mataron a Santiago They screamed for the blood of Christ. y gritaron por la sangre de Cristo. Give us Barabbas. Bueno, danos Barabás, Away with this man. lejos de nosotros este hombre. Yet Paul loved them in such a way that for the sake of the gospel, he says he was willing to suffer God's wrath. Y aún así Pablo los amaba tanto que él estaba dispuesto a sufrir la ira de Dios por ellos. What kind of love is that? ¿Y qué tipo de amor es eso? Let that really sink in. Quiero que esto realmente te llegue. These men deserved the anger of God. Estos hombres merecían la ira de Dios. They rejected Christ. Rechazaron a Cristo. And remember, Paul was a former Pharisee. Y recuerden, Pablo era un fariseo anteriormente. So his kinsmen, according to the flesh, would include Pharisees. Entonces sus hermanos según la carne hubieran incluido a los fariseos. You remember the Pharisees? ¿Ustedes recuerdan de los fariseos? You remember how they would rob widows' houses? ¿Recuerdan de cómo ellos robaron a las casas de las viudas? You remember how they brought that woman in adultery and they wanted to stone her? ¿Recuerdan de cómo trajeron a esa mujer atrapada en adulterio con ganas de apedrearla? Remember how often it said that they wanted to seek a way to kill Jesus? ¿Recuerdan cuán a menudo ellos procuraban matar a Jesús? Them. Estamos hablando de ellos. He loved them. Él amaba a ellos. Amazing. Es impresionante, ¿no? But we also see something else in Paul, his love for the church. Pero vemos otra cosa en Pablo también y es su amor por la iglesia. So turn to Philippians chapter 1. Así que vayan conmigo a Filipenses capítulo 1, Verse 21 through 26. versículo 21 al 26. Filipenses 1, 21 al 26. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Wow. So I see something just as amazing as what we see in Romans 9 here. Pues yo veo algo aquí tan impresionante que lo que vimos en Romanos 9. I don't know if you've ever heard a man who is about to be married say this. No sé si ustedes han escuchado esto de algún hombre que está a punto de casarse. You know, the night before their wedding, Christians will say, Lord, we want you to come back, but can you wait until the next day? En la noche antes de la boda, los cristianos dirán, pues Señor, queremos que regreses, pero si por favor podrías esperar hasta el día siguiente. You know, he wants to enjoy his wedding. Él quiere disfrutar de su boda. And, we can kind of understand that, I think, only because we really don't get it. Y de cierta manera podemos comprender eso, ¿no? De alguien que diría tal cosa, porque yo creo que realmente no lo entendemos. Because we don't really grasp what awaits God's people. Que no entendemos verdaderamente lo que espera al pueblo de Dios. We have an idea, we have a glimpse, but we don't really grasp it. Tenemos una idea, tenemos como algunas ideas de esto, pero en verdad no comprendemos. If we saw a small glimpse of the wonders of heaven, Si nosotros viéramos un solo destello de las maravillas del cielo, wouldn't we instantly trade in all the pleasures of this world to go there in an instant? ¿no cambiaríamos en un instante todos los placeres de este mundo para ir ahí
directamente, inmediatamente. If right now as we're leaving, the clouds open up and there's Christ in all of his glory and he says, you want to come? Si ahora mismo al salir de aquí se parten los cielos y Cristo está ahí en toda su gloria y Él dice, ¿quieres ir conmigo? We're like, yes. Vamos a decir, sí, Oh, we would. sería así, ¿no? But remember what we just read? Pero recuerden lo que acabamos de leer. Paul makes this statement. Pablo hace esta declaración. He says that he desires to be with Christ. That's far better. Pues él dice que desea estar con Cristo y que eso es mucho mejor, But now, for the sake of his kinsmen according to the Spirit, muchísimo mejor. Pero ahora, por causa de sus hermanos según el Espíritu, he's willing to put that off for a moment. está dispuesto a dejar a un lado eso por un tiempo. It's amazing. Es increíble. We know something about Paul. Sabemos algo acerca de Pablo. One is that he was under the inspiration of the Holy Spirit as he was writing this. Por uno, él estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo mientras él escribía esto. So we know that this is true. what he's Entonces saying. se sabe que esto es verdad lo que él está diciendo. But wasn't Paul given access to see some of these eternal things? Pero ¿no le dio a Pablo acceso a ver algunas de estas cosas? Aren't we told that he was allowed to see things that are unlawful to speak about? ¿No leemos que se le permitió a él ver algunas de estas cosas tan excelentes y celestiales de las que estamos hablando? So he knew what he was saying. I'll wait. Entonces, él sabía muy bien lo que estaba diciendo cuando dice, voy a esperar. I mean, just think about what he said there. Piensa en lo que él dijo ahí. He actually says, which I shall choose, I cannot tell. Pues él dice, pues y 22, sorry. dice entonces, no sé entonces qué escoger. He says, I'm hard pressed between the two. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. That doesn't seem like a difficult decision for me. Bueno, eso no me parece una decisión tan difícil. I mean, I love my wife, I love my children, I love you all. Pues yo amo a mi esposa y amo a mis hijos y amo a todos ustedes. But if Christ says, you want to come now? Pero si Cristo me dice, ¿tú quieres venir ahora? I'll see y'all in heaven. Entonces nos vemos en el cielo. I mean, why? Because ¿Por qué? eternal bliss and joy. Porque la gloria eterna y gozo. You could be with Christ right now. Podrías estar con Cristo ahora mismo. No more sorrow. Ni nada más tristeza, No more pain. nada más de dolor, No more sin. nada más del pecado. Oh, don't you hate it when you fall in sin? ¿No odias, no lamentas cuando caes en pecado? It grieves your heart. ¿No te entristece, no te rompe el corazón? All of that can be gone right now. Todo eso puede quedar obsoleto ahora mismo. You want that? ¿Deseas eso? Paul says, I'll wait. Pero Pablo dice, pues voy a esperar, I'll stay with y'all. voy a quedarme con ustedes. Okay, so, wow. So this would be enough if he just said this. Entonces, ¿qué cosa es esto? No, sería suficiente si solo dijera esto. But remember something else about Paul. Pero tengan en cuenta otra cosa acerca de Pablo. Where did he write most of his letters from? ¿Desde dónde escribió la mayor parte de sus cartas? Was he in a palace, ¿Estaba en un palacio, castle somewhere? en algún castillo, en alguna parte? He was in prison. Estaba en la prisión, en la cárcel. His life was full of suffering and persecution. Su vida estaba llena de sufrimiento y persecución. He didn't read Joel Osteen's book, No My Best Life Now. No leyó el libro de Joel Osteen de Mi Mejor Vida Ahora. In fact, 1 Corinthians 4, listen, you don't have to turn there, but listen what it says in 1 Corinthians 4, 8. Y de hecho en 1 de Corintios 4, no tienen que ir ahí, pero escuchen lo que dice en 1 de Corintios 4, 8. If you want to read 8 through 13. 13. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros.
porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. So he says, the world, angels, men, they make fun of me. Entonces él dice, el mundo, los ángeles, los hombres se burlan de mí. We're seen as fools for Christ's sake. Nos miran como locos por causa de Cristo. We're weak. Somos débiles, We're disrespected. nos desrespetan, We are hungry and thirsty. tenemos hambre y sed. Poorly dressed. Bueno, estamos mal vestidos, We get beaten up and we're homeless. pues nos golpean y no tenemos hogar. People say awful things against us. La gente dice todo tipo de cosa mala en contra de nosotros. We're persecuted. Somos We're perseguidos, slandered. somos injuriados. It says we are like the scum of the world. Y dice que somos como la escoria del mundo. You know what scum is? ¿Sabe qué es escoria? You know when you like it's nasty. It's ugh. Bueno, es algo feo, ¿no? Yeah. So this is where Paul is at. Entonces, aquí es donde se encuentra Pablo. This is his life. Esta es su vida. It's one thing if you're about to marry a Proverbs 31 woman. Entonces, es una cosa si estuvieras al punto de casarte con una mujer de Proverbios 31. About to move into your dream house. Estás a punto de entrar a tu casa, la casa de tus sueños. 2 months of honeymoon. 2 meses de la luna de miel. And then you say, well, I'd like to wait a little bit before I leave. Se entiende un poco más si dijeras, ok, quisiera esperar un poco antes de que venga Cristo. It's another thing when you're in prison, Pero es otra cosa enteramente si estás hecho preso, hungry, tienes hambre, beaten and stoned, has sido golpeado y apedreado, hated by all for Christ. todos te odian por causa de Cristo. And then say, I think it's better if I stay here for a while. Y entonces decir, yo creo que sería mejor si me quedara aquí un tiempo más. Amazing. Es increíble. If you look in verse 24, back in Philippians. Entonces, volviendo a Filipenses, si miran en versículo 24, He says, it's more necessary for your account dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. He says this is for your progress and joy in the faith. Dice que esto es para vuestro provecho y gozo de la fe. He says so that in me you may have ample cause to glory in Christ Jesus. Dice que para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, Because of my coming to you again. por mi presencia otra vez entre vosotros. What was his thinking? Entonces, ¿cuál era su razonamiento? It wasn't himself. No estaba pensando en sí mismo, It was the people of God. sino en el pueblo de Dios, It was the church of Christ. en la iglesia de Cristo, It was out of love. por amor. Paul said, I endure all things for the sake of the elect. Pablo dijo que todo lo soporto por amor de los escogidos. Now, let me ask you some questions, brethren, as I ask myself the same ones. Ahora, permítanme, hermanos, hacerles unas preguntas mientras me las hago a mí mismo también. How's your love for the lost? ¿Cómo está tu amor hacia los perdidos? Do you love them? ¿Los amas? Are you concerned about their fate? ¿En verdad te preocupa el destino de ellos? Is there any burden in your heart for their souls? ¿Existe una carga en tu corazón por las almas de ellos? For their children?
por los niños de ellos? What are you willing to suffer so that they may see Christ? ¿Qué estás dispuesto a sufrir para que ellos vean a Cristo? Paul says he is willing to be cut off from Christ that they may be saved. Pablo dice que él está dispuesto a ser separado de Cristo para que sean salvos. You may not be able to say that. Y tal vez no puedas llegar a decir eso. I don't know if I can say that. No estoy seguro de que yo podría decir tal cosa. But are you willing to suffer anything? No obstante, ¿estás dispuesto a sufrir algo, por lo menos? Will you suffer the heat of the day to go and tell people about Christ on the streets? ¿Sufrirás el calor del día para salir a las calles y decir a las personas y compartir con ellos sobre Cristo? Will you take their rejection and their ridicule for the sake of showing them Jesus? ¿Soportarás su rechazo y sus burlas hacia ti por causa de Cristo? You know how it is when you want to talk to somebody but you feel really weird about it? Tú sabes cómo es cuando deseas hablar con alguien pero te inquieta, te sientes como así, como inquieto. Are you willing to push past that so that they may know Christ? ¿Estás dispuesto a superar eso a fin de que conozcan a Cristo? This is about the gospel, brethren. Do you care? They are perishing. Esto es una cuestión del evangelio, hermanos. ¿En verdad les importa que están pereciendo? I don't know about here, but I know back in San Antonio there are sisters who are married to unbelieving men. Pues yo no sé cómo es aquí la situación, pero yo sé que en San Antonio tenemos hermanas que están casadas con hombres inconversos. Their children are on their way to an eternal destruction. Y tienen niños que están camino a la destrucción eterna. Men, when you see a woman who's dressed inappropriately, do you care enough about her soul to look away? Hermanos, cuando vean a una mujer vestida de manera no apropiada, ¿te importa su alma tanto que vas a apartar tu vista de ella? Do you love her enough to not lust after her? ¿La amas tanto para no codiciarla? That she might say, what is this? This is a different reaction. I've never seen anything like this. Quizás ella vaya a decir, ¿y qué es esto? Esta es una otra reacción distinta. Nunca he visto esto. It's Christ, that we must love the lost. Es Cristo, que debemos amar a los perdidos. Do you care enough about the world to suffer in some way? ¿Te preocupa algo el mundo para sufrir de alguna manera? Maybe even some of you here are called to move away from your home. Puede ser que algunos de ustedes incluso vayan a ser llamados a mudarte de tu casa y ir a otra parte. Move into a different neighborhood. Mudarte a otro barrio. Maybe move to another city. Quizás mudarte a otra ciudad. Maybe move to another country Tal vez mudarte a otro país, where it's different donde las cosas son diferentes, and they don't speak the language. donde no se habla tu idioma And the clothes are different. y la ropa es You diferente, don't like the food. donde no te cae bien la comida And the weather is cold or it's hot. y el clima hace mucho frío, hace mucho calor. Is there something you're willing to suffer that the lost may come to Christ? ¿Hay algo que tú estás dispuesto a sufrir para que los perdidos sean salvos? Will you risk your life being taken? ¿Vas a arriesgar tu vida? Christians are having their head cut off. Hay cristianos a quienes están decapitando, están quitándole la cabeza. Our hearts go out to the families that have lost people because of this. Y nuestros corazones sienten esto por las familias que están padeciendo de esto. But whose heart goes out to the one that's cutting off the head? Pero ¿quién tiene una carga en su corazón por ese matador que está decapitando? Does anyone care about his soul? ¿Hay alguien que se preocupa por el alma de esa persona? Remember, Paul was one who persecuted the church as well. No se olviden de que Pablo era uno que perseguía a la iglesia también. And Paul could look and say, I could wish that I myself was cut off from Christ for the sake of the people who kill Christians. Y Pablo podía decir que yo deseara yo mismo ser separado y ser anatema por aquellos que mataban a Cristo. Where are you in your love for the lost? ¿Dónde estás tú en tu amor? ¿Cómo se encuentra tu amor por los perdidos? Do you care about them? ¿Te importan? Do you love them? ¿Los amas Or are you just annoyed by them? o te fastidian?
Do you just shake your head? Sinners. Solo meneas la cabeza. Ay, esos pecadores. The Bible says they're blind. La Biblia dice que son ciegos. My father, his father and his mother were both blind. Pues mi padre, los padres de mi padre, los dos, su madre y su padre, los dos eran ciegos. And you don't often find people seeing blind people saying, he can't see. Y no es muy frecuente que vas a encontrar a un ciego diciendo acerca de otro ciego, ay, él no puede ver. Blind. Son ciegos. This says that they're enslaved to sin. Dice que son esclavizados al pecado. They're deceived. Están engañados. Didn't Paul say the reason why they do not believe our gospel is because their eyes have been blinded? ¿No dijo Pablo que la razón por la que no pueden creer en nuestro evangelio es porque sus ojos han sido cegados? Satan has blinded their eyes. Satanás ha cegado los ojos de ellos. Satan has deceived them. Satanás los ha engañado. I was talking to a girl last night and I was telling her about the gospel. Anoche estuve compartiendo con una jovencita y le estuve compartiendo del evangelio. This glorious gospel that Jesus Christ would say, here, take my perfect life. De este glorioso evangelio que dirá, he aquí, Cristo diría, he aquí mi vida, toma de mi vida. And I will take all of the suffering that you have earned. Y yo tomaré todo el sufrimiento que tú has merecido. And you don't have to pay for it. Y tú no tienes que pagar por eso. I offer it free if you only believe. Te lo ofrezco gratuitamente si solo crees. She said, Y- why would anybody not want that? Y ella dijo, ¿por qué alguien no querría eso? I said, because they're deceived. Y dije, porque están engañados, Because they love their sin. porque aman a su pecado And they believe that their sin is more satisfying than Christ. y creen que su pecado les satisface más que Cristo. But it's a lie. Pero es una mentira And they don't know it's a lie. y no se dan cuenta de que es una mentira. And so someone has to go tell them it's a lie. Entonces alguien tiene que acercarse a ellos para decirles que es una mentira. Someone's heart needs to be broken and care that they're living a lie. Alguien tiene que tener un corazón quebrantado tanto de que va a ir a ellos y decirles de la mentira en que creen. Isn't it true that we can become callous and not care anymore? ¿No es verdad que nuestros corazones se pueden volver fríos y endurecidos hasta no importar? We can sit next to sinners and not even care that they're going to hell. Podemos sentarnos al lado de pecadores y ni siquiera sentir preocupación por el hecho de que van a ir al infierno. We're annoyed because of what they're wearing Nos molesta por la manera en que se visten or what they're talking o about. nos fastidian de lo que ellos hablan. We get upset because they're not paying attention to the sermon and they're on their phone. Nos molestamos porque no prestan atención al sermón, porque andan ahí en sus teléfonos. And we should be upset about the things that make God angry. Y sí, nos debe dar tristeza por las cosas que enoja a Dios. But does our heart break? Pero rompe nuestro corazón, de verdad. We must care. Tenemos que tener una preocupación. Brethren, I say we have to care about them. Hermanos, digo, nos tiene que importar esto. Paul was willing to be cut off from Christ. Pablo estaba dispuesto a ser separado de Cristo. What are you willing to suffer? ¿Qué estás dispuesto a sufrir? And again, Paul also had love for the church. Y una vez más, Pablo también tenía amor por la iglesia. So again, the question is asked, how is your love for the church? Entonces, una vez más, planteo la pregunta, ¿cómo está tu amor por la iglesia? Do you love God's people? ¿En verdad amas al pueblo de Dios? Christian, do you love God's people more than yourself? Cristiano, ¿tú amas al pueblo de Dios más que a ti mismo? We're supposed to consider others above ourselves. Nosotros debemos estimar a otros mayores, mejores que nosotros. We're supposed to seek to do good to all, especially the household of faith. Debemos procurar hacer bien a todos, especialmente a aquellos de la casa de Dios. Are you moved with affection for the body of Christ? ¿Te conmueve por afectos por el cuerpo de Cristo? I know how it goes. In the church, there's certain relationships that are easy to make. Sé cómo va la cosa. En la iglesia existen ciertas relaciones que son más estrechas que otras. When you see some people walking towards you,
You just smile. O es más fácil amar a algunos más que a otros. Cuando ves a un hermano que se acerca a ti, empiezas a reírte. Estás gozoso cuando ves a un hermano que viene. And then when you see some other Christians walking towards you, you pray that God will give you strength to smile. Y luego cuando se acercan otros cristianos, inmediatamente empiezas a orar que Dios te dé fuerzas para gozarte, para reírte. Well, we understand there's some people who are easier to love than others. Entendemos esto, es una realidad. Algunos son más fáciles de amar que otros. And typically we think we're the ones that are easiest to love, right? Y típicamente nosotros nos creemos los más fáciles de amar, ¿no? But think about this. When it comes to the benefit of the body of Christ, what are you willing to give up? Pero piensa en esto, cuando se trata de una cuestión del cuerpo de Cristo, ¿qué estás dispuesto a rendir? What are you willing to let go of? ¿De qué estás dispuesto a soltar? A while back, Pastor Tim, he was speaking about weights. Hace tiempo atrás, el pastor Tim predicó acerca de los pesos. And he was calling us to really press on towards personal holiness. Y Él nos estaba llamando a proseguir adelante en santidad personal. And he wasn't talking about sin, just stuff that's legal to do, but slow you down. Y no estaba hablando de cosas pecaminosas, sino simplemente cosas que son pesos, cosas que te obstaculizan, te estorban en tu carrera. He said, cast off these weights so you can run faster. Y dice, hay que despojarte de estos pesos para que puedas correr más rápidamente. So what I'm saying is, let's cast off some weights for the sake of our brethren. Entonces lo que yo estoy diciendo es que debemos despojarnos de algunos pesos por el amor de los hermanos. Paul was willing to put off the greatest pleasure that exists temporarily for the sake of the church. Pablo estaba dispuesto a esperar, a dejar a un lado el placer más grande que existe por amor de la iglesia. Do you love the church that much? ¿Amas a la iglesia de tal manera? Or are you only concerned about what you can get from the church? ¿O solo te preocupas por lo que tú puedes recibir de la iglesia? You say, well, I like the preaching, Dices, pero me gustan las prédicas, free food, me gustan las comidas gratis, they have these nice fellowships. tienen esos convivios muy You buenos. say, what else can I get? Y dice, ¿qué más puedo conseguir? What would you give? ¿Pero qué vas a dar? What are you willing to let go of for the sake of the gospel? ¿Qué es lo que estás dispuesto a soltar por causa del evangelio? You know, Paul said, if eating meat causes my brother to stumble, I will never eat meat again. Pablo dijo que si comer carne va a hacer tropiezo a mi hermano, entonces jamás volveré a comer carne. He talked about, don't I have a right to take along a believing wife? Él decía, ¿no tengo el derecho de tener conmigo una mujer creyente? He said, don't I have a right to share in the giving because a worker is worthy of his wages? Dijo, ¿no tengo el derecho de compartir en las ofrendas porque el obrero es digno de las del salario? He said, nevertheless, I have not made use of any of these rights. Sin embargo, dijo, a pesar de todo esto, yo no he hecho uso de estos derechos. Why? ¿Por qué? Because he did not want to put a stumbling block in the way of the gospel. Porque no quería ser tropiezo, no quería poner un obstáculo en el camino del evangelio. He wanted heaven, he desired to be with Christ, but for the sake of his brethren, he thought it best to remain. Él quería estar en el cielo, que él deseaba estar con Cristo, pero por causa de sus hermanos lo consideraba mejor quedarse con sus hermanos. You see his heart. Entonces podemos ver el corazón de él. So where's your heart at? Entonces, ¿dónde está tu corazón? For the world, ¿Por el mundo for the church? y por la iglesia? So this was his life. Entonces, esto era su vida. He said, give no offense to Jews or Greeks or the church of God, just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage, but that of many, that they may be saved. Entonces dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. So finally, where do we find help?
Entonces, por último, ¿dónde vamos a encontrar ayuda? What was the last thing that Paul said there? ¿Cuál fue la última cosa que Pablo dijo ahí? Be imitators of me as what? Dijo, sed imitadores de mí, ¿como qué? As I imitate Christ. Pues así como yo de Cristo. Where did Paul get this heart full of love ¿De dónde obtuvo Pablo este corazón lleno de amor? for both the lost and the church? Tanto hacia el mundo como hacia la iglesia. Christ. De Cristo. He was following the pattern of the Savior. Él estaba siguiendo el ejemplo del Salvador. Can you feel that you have a lack of love for the world? ¿Tú puedes sentir que te falta amor, que hay una falta de amor en ti por el mundo? Or the church? ¿O por la iglesia? Or both? ¿O por ambos? You need help? ¿Sientes que necesitas ayuda? We must look to Christ. Tenemos que mirar a Cristo. So how could Paul say that he could wish that he was cut off and accursed? Entonces, ¿cómo pudo decir Pablo que deseaba ser separado de Cristo y ser una anatema? Because that's exactly what Christ actually endured. Porque eso fue exactamente lo que Cristo soportó On the cross for the wicked. en la cruz por los malvados. Paul desired it, Christ did it. Pablo lo deseaba, Cristo lo hizo. For one would scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows his love for us in that, while we were still sinners, Christ died for us. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Christ went to the cross, taking all of the wrath and anger and fury and vengeance of the holy, holy, holy King of all kings. Cristo fue a la cruz para sufrir toda la ira y el enojo y la furia y la venganza del Rey de Reyes, que es santo, santo, santo. He went willingly, out of love, Él fue voluntariamente, por amor, for his enemies, y por sus enemigos, for his rebellious, stubborn, stiff-necked, evil people. por su pueblo duros de cerviz, rebeldes He suffered greatly for us. y malos. Él sufrió grandemente por nosotros. Christ suffered all the suffering that could be suffered Cristo sufrió todo el sufrimiento que se podría sufrir, because he loved us porque nos amó while we were sinners, mientras éramos pecadores, while we hated him. mientras lo odiábamos. Can we not look at that and be motivated to love those who hate us? ¿No debe motivarnos al mirar a eso? ¿Eso no debe motivarnos a amar a otros? Can we not see his body hanging there, hear his groans, and know he's there for my sin? ¿No podemos ver su cuerpo colgado ahí, sangrando, y escuchar a él gimiendo y saber que él está ahí por mi pecado? Why is he up on that cross? It's because of my sin. ¿Por qué se encuentra ahí colgado en esa cruz? Es por mi pecado. He didn't do anything wrong, I did. Él no hizo nada malo, lo hice yo. And he came to rescue me. Y él vino para rescatarme a mí. And I didn't want him. Y yo no lo quería. I ignored him. Y lo ignoraba. I worshiped idols and false gods. Adoraba a ídolos y a dioses falsos. I did horrible things. Yo hacía cosas horribles. And he loved me. Y él me amó a mí. Me. A mí. Doesn't that want to move you to go and love somebody else? ¿No te conmueve eso a ti, a ir y amar a otro? This is where we're going to find help. Es aquí donde vamos a hallar ayuda. Paul is a great example, but Christ is where we find our help. Pablo es un muy buen ejemplo, pero es Cristo donde vamos a encontrar nuestra ayuda. Pray, Father, please fill my heart with love for the wicked world. Que ores. Ora, Padre, por favor, llena mi corazón tan malo por un amor por el mundo malvado. May I be willing to suffer for the sake of the lost, God. Que yo me disponga a sufrir por causa de los perdidos, Señor. You think he'd answer a prayer like that? ¿No, ¿Acaso no responderá una oración así?
Grant me more love for the wicked that they may see your face. Dame más amor por los malos para que ellos vean tu rostro. Doesn't that sound like something he would say, yes, I grant you that? ¿No suena eso como algo que él diría, al cual él diría, sí, te lo concedo? Yes. Así es. Is your love for the church stale? Está frío tu amor por la iglesia. Do you hear what Paul said about giving up heaven to remain on earth to benefit Christ's body? And does that make you feel ashamed? ¿Escuchas lo que Pablo dijo acerca de dejar a un lado el cielo y permanecer en la tierra por beneficio del cuerpo de Cristo y te da vergüenza eso? Have you been living your Christian life all about your liberties and what you can get from the church? ¿Has estado viviendo tu vida cristiana todo enfocada en tus libertades, lo que tú puedes conseguir, no pensando mucho en la iglesia? Are you broadcasting your liberties even though it means that someone else might stumble? ¿Estás gloriándote en tus libertades, cosas que tú consideras lícitas, aunque esas cosas hacen que otros tropiecen? Some people are so into their liberties that it has them in bondage. Algunos están tan involucrados en sus libertades cristianas que les tiene esclavizados. But Paul wasn't that way. Pero Pablo no era así. In fact, Paul, he points our attention to Christ and he tells us, let this mind be in you that was also in Christ Jesus. De hecho, Pablo nos dirige a Cristo, nos dirige nuestra atención a Cristo diciendo que esta mente de Cristo sea en ustedes. Who though was in the form of God did not count equality with God a thing to be grasped. Bueno, I'm going to quote that. Philippians 2, what verse is that? 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, But emptied himself, taking the form of a slave, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, being born in the likeness of men. hecho semejante a los hombres. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Think of all that Christ gave up for us. Medita en todo lo que Cristo tuvo que dejar atrás por nosotros. He left heaven, Él se despojó del cielo, the comfort of glory. esas consolaciones de la gloria. He was surrounded by the cherubim and seraphim, worshiping him day in and day out. Bueno, Él estaba rodeado por los querubines y los serafines que le adoraban día tras día. All the splendor and majesty of glory. Todo ese esplendor y majestad de la gloria. It says that he emptied himself. Y dice que Él se despojó a sí mismo, He humbled himself. se humilló. He could have said, I have the liberty to not come to earth. Pudo haber dicho, yo tengo la libertad de no ir a la tierra. I have the right to not put on flesh. Yo tengo el derecho de no hacerme semejante a los hombres. Maybe he didn't feel like being hungry. Quizás no tenía ganas de andar con tanta hambre. I mean, the one that made food was hungry. La verdad es que el que hizo los alimentos tuvo hambre. The one who created the sun sweated. El que creó el sol sudó. He could have demanded his rights and remained where it was comfortable. Pudo haber demandado sus derechos y permanecido donde todo estaba cómodo. He could have said, y'all figure it out on your own. This is my right to be here. Bueno, pudo haber dicho, bueno, todos ustedes, pues les dejo a sí mismos y yo voy a quedarme aquí. And if he did that, we would be under his wrath now. Y si hubiera hecho eso, aún ahora estaríamos bajo su ira. Can you look to his love for the church and then turn to your brethren and serve and love and give? Tú puedes mirar a Él y a su amor y luego volverte a la iglesia y volverte a tus hermanos para servir, para amar, para dar. That's how husbands are encouraged to love, isn't it? Es así como los maridos son animados a amar, ¿no es así? Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Maridos, amad a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
And Christ didn't merely lay down one of his rights for his bride. Y Cristo no meramente dejó uno de sus derechos por su esposa, He laid down his life. sino que puso su vida. Why? Because he loved us. ¿Por qué? Porque nos amó. Do you love us? ¿Tú nos amas? Are you moved with love for the church of God? Pues te impulsa por amor por la iglesia. This is what I want to leave us with. Pues es esto lo que quiero dejar con nosotros. We can all grow in our love for the lost. Todos nosotros podemos crecer en nuestro amor por los perdidos We can all grow in our love for the church. y todos nosotros podemos crecer en nuestro amor por la iglesia. Look to Christ for Me- help to do this. Mira a Cristo para que te ayude a hacer esto. Repent of your lack of love and turn to Christ for all the help you need. Arrepiéntete de tu falta de amor y vuélvete a Cristo para que te dé todo lo que necesitas para esto.